decanos y rectores y lo que dice el gobierno. Hay un punto a tener en cuenta que genera mucho debate, que tiene que ver con los extranjeros. Esto le va a importar a Paula, porque debe tener amigos que estudian, amigos colombianos, que estudian en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades públicas. ¿Por qué el gobierno apunta contra los estudiantes extranjeros si solo representan el 5% del total de los alumnos? Es decir, son 14.000 en total, teniendo en cuenta todas las entidades públicas, todas las universidades públicas, contra más de 300.000 por año. Acá el punto está en que no todas las facultades tienen la misma cantidad o el mismo caudal o demanda de estudiantes extranjeros que otras. Hay algunas universidades con carreras más largas y más caras para el erario público que otras. Entonces, el Ministerio de Capital Humano desagregó los datos estadísticos que tiene hasta el momento y descubrió que hay carreras como medicina que tienen mucho más adherentes del extranjero que locales. Entonces ahí está el problema. No puede ser que en una universidad como por ejemplo la Universidad de La Plata, que tiene una carrera de medicina, haya más extranjeros inscriptos que locales. Y esto tiene que ver con que un argentino hoy se da cuenta que estudiar medicina ya no tiene la misma salida laboral o el ingreso promedio demandado en el futuro que lo que tenía hace un tiempo atrás. Pero los extranjeros piensan en que estudian en la Argentina a un costo o un valor menor, en este caso pagándolo el Estado, es decir, para ellos es gratuito, pero en realidad es arancelado y lo pagan los contribuyentes. Entonces, estudian en la Argentina y después pueden practicar la medicina en sus países. Vamos con los números. 13.600 son los estudiantes extranjeros que estudiaron medicina en la Universidad de La Plata entre 2021 y 2025. Estos son datos oficiales de la universidad. ¿Quién paga esas carreras?, se pregunta el gobierno. Claramente, los contribuyentes, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pero también puede ser un conjunto de contribuyentes del resto del país. En total, hay más de 40% de extranjeros que cursan carreras de grado en las universidades públicas del país. Pero además, solo en La Plata, el 65% cursaron medicina entre 2022 y 2025, más que los locales. Hoy, el 50% de los alumnos de la carrera de medicina en La Plata, al menos en La Plata, es la mitad. El resto, la otra mitad, son argentinos. En la UBA el porcentaje de extranjeros es mucho menor, pero no sigue siendo poco al lado de otras universidades privadas o de universidades de otros países. Por ejemplo, en la UBA el porcentaje de extranjeros es de 24% respecto al total, pero fue creciendo con el tiempo. Hoy son 24, tomando el último dato del 2026, pero en 2019 eran 20%. Esto quiere decir que a medida que va pasando el tiempo, la cantidad de extranjeros que se inscriben en universidades públicas son cada vez más. Los argentinos pagamos por un estudiante de medicina que cursa aproximadamente 9 años promedio, $42.000. Esa es la cifra que surge de los datos de mantener un estudiante en una universidad pública como La Plata o incluso como la UBA, que en ese caso sería un poco más. ¿Contra qué lo comparamos? Para tener datos y poder opinar sobre esta cuestión. En Chile, una universidad pública arancelada, no para el estudiante, pero sí para el erario público, implica un costo por estudiante, un estudiante cada 9 años de carrera de medicina de $144.000. Estamos hablando de que en Argentina cuesta menos de 45.000 y en Chile esa misma carrera, misma persona, durante el mismo periodo de tiempo, $144.000. En Brasil la carrera de medicina por el mismo periodo cuesta para una persona $250.000. Y en Uruguay, $135.000. Estos son los datos que nos demuestran por qué Argentina tiene más extranjeros estudiando medicina que otros países de la región, que otros países que reciben extranjeros en la región. Y estos no son datos oficiales solamente del Estado Nacional, que está en guerra con la universidad pública en este momento. Estos son datos de las propias universidades. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿es justo que un extranjero estudie en la Argentina pagando 0 mientras los contribuyentes le bancan la carrera durante 9 años? Yo no tengo opinión formal al respecto. Me parece que si históricamente fue así, no debería modificarse. Ahora, el problema está en la administración, como decía recién la persona que llamó. Si la universidad tiene determinados recursos que tiene que distribuir, tiene que decidir internamente, porque es un ente autónomo,
cómo distribuye los recursos. Si le da prioridad a extranjeros que vienen a estudiar a Argentina medicina, que es una carrera cara, o si le da prioridad a los argentinos que quieren estudiar medicina u otras carreras en el resto de las facultades de la universidad pública. Hay profesores y alumnos que están del lado del gobierno y quieren que la UBA y otras universidades del interior, que son públicas, lleven adelante con el presupuesto que tienen mejores condiciones de estudio y mejores condiciones edilicias. Están siendo conscientes de que están mal administrados los recursos, pero no de ahora, históricamente. Lo que pasa es que ahora estamos poniendo la lupa en qué se gasta la plata. Y por otro lado, esto es a favor del gobierno, esta cantidad de personas que piensan de esta manera, más liberal que otras, son minoría. Entonces el gobierno tiene un problema, tiene un grupo de personas que los defiende, pero siguen siendo menos. Los que están en contra de estas medidas son la mayoría. Entonces, la manta es corta y la situación es extrema. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, el gobierno decidió que lo determine la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia falla a favor de las universidades y del presupuesto universitario, el gobierno lo va a tener que cumplir. Y de esa manera va a tener que buscar a quién le recorta el gasto para poder pagar los recursos extraordinarios que hoy demandan las universidades públicas. Tuvimos una jornada también muy movida en materia de noticias que iban